Hola Libra, bienvenido, bienvenida a mi canal. Yo soy Sami y bueno, el día de hoy quiero que comencemos la lectura con una oración de agradecimiento de lo que hemos recibido y de lo que viene también. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Y si esta lectura, mi querido, mi cariño, no resuena contigo, bueno, déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, aquí ya salieron dos mensajes para ti súper especiales. Este mensaje te dice: pinta el sol entrando en tu cielo. Bueno, la verdad es que te está diciendo que ya viene la luz para ti, vienen las nuevas oportunidades. Todo aquello que es sombra en tu vida se va a comenzar a alejar de ti, ya sea relacionado con la salud, con el dinero, con el amor. Todo eso se aleja de tu vida, pero me está diciendo también que eres tú también el llamado a que esto sea así, de esa manera, a dar esa claridad, esa luz en tu vida de aquello que tú necesitas saber, de aquello que tú necesitas sanar. Recuerda que si no lo haces tú por tu voluntad, la verdad es que no se van a dar las cosas. Este otro angelito me dice: mátalos a todos. Los dragones. Los dragones se refieren a esas partes oscuras que te estoy hablando, que te estoy diciendo. Enfréntalos y déjalos de un lado, ya, enfréntalos. Y la mejor manera de derrotar las sombras en nuestra vida es con la luz. Investiga acerca de eso y verás que vas a encontrar unas respuestas maravillosas para que cambies muchas cosas en tu vida que en este momento quieres tú cambiar. Yo sé que eres una persona maravillosa, pero todos tenemos nuestras sombras y tenemos que abrazarlas, aceptarlas y ponerlas en la luz. Ahora vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, sabes también que podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué me les dice con respecto al amor, lo que siente por ti esa persona especial. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Tu persona especial espera que tú nunca le llegues a engañar, que tú nunca le llegues a fallar a esa persona. Tu persona especial piensa que tú eres una persona que, a pesar de los problemas y dificultades, siempre logra salir adelante. Es alguien que realmente te admira, de verdad que te admira mucho y mucho. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Tal vez si ustedes están esperando tener bebés, bueno, lo van a lograr hacer. Darse cuenta que son el verdadero amor el uno con el otro. Tiene que tener mucho cuidado con respecto a la salud de ustedes dos, tal vez algún tipo de imprudencia con la alimentación, con la bebida, con cualquier tipo de cosas. Tengan mucho cuidado los dos porque se podrían estar enfermando y enfrentándose a esta situación. Y no sé, tienen que también tener cuidado con, sí, o sea, ustedes se aman, se quieren mucho, mucho, pero a veces como que se alejan mucho el uno del otro y como que no comparten mucho. Entonces mejoren esa situación, acompáñense más, no en exceso, de una manera razonable, que le dejen espacio al uno y al otro para hacer su vida individual también, pero acompáñense más. Bueno, también tienen que tener mucho cuidado con cierto personaje que está cerca de ustedes, cerca de la relación de ustedes, una persona mayor a ustedes de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, porque es alguien que los manipula tal vez al uno al otro. Es padre o madre que quiere afectar la relación de ustedes, entonces tenga mucho cuidado con esa situación. A las personas mayores se las respeta, se las quiere, pero también hay que ponerles un límite. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy que están en esta relación. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos. Mija, busca un trabajo liberador. Bueno, te está hablando acerca de que la relación de ustedes no se convierta como en una cárcel, que no se convierta en un fastidio para ninguno de ustedes dos, que sean algo razonables, ¿ya? Con los encuentros, con todas, ¿ya? Con todo, que sean algo razonables, que no quemen todos los cartuchos de una sola. Eso es lo que les estoy diciendo, que vayan con calma, pausados, y que verán que de esa manera la relación de ustedes dura muchísimo en el tiempo y de una manera bastante, bastante sana. Si de pronto necesitan consejo o ayuda profesional de cómo llevar su relación, bueno, busquen a alguien, una ayuda profesional. También en internet, en YouTube, hay cosas que te pueden ayudar muchísimo. Vamos a ver qué me les dicen el tarot egipcio a ustedes el día de hoy.
Dice que esta es la carta de la retribución y está de manera invertida. Me habla acerca de ciertas verdades que deben decirse ustedes el uno al otro, pero con mucha amor, con mucha paciencia, con mucho respeto. Díganse lo que se tienen que decir, no se guarden las cosas malas que puedan estarse presentando entre ustedes dos. No se guarden eso porque eso se convierte en una olla a presión y después el resultado puede ser catastrófico, mis queridos amigos y amigas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en esta relación. Ahora vamos con las personas que en este instante están solteritos y solteritas. Bueno, al parecer has tenido ciertos problemas, dificultades con unos planes que tú tenías y eso te tiene bastante deprimido, bastante deprimida. Aparte de eso, vienes de una relación en la cual no fueron nada fieles contigo, te engañaron mucho, mucho y la verdad es que esto te ha dejado mal. Bueno, en esta cuestión. En cuestión de dinero, tienes suerte, no te hace falta. Pero quisieras tener, bueno, como todo mundo, quisiéramos tener más. No te hace falta, nunca te hace falta el trabajo a ti. Eres una persona bastante suertudo o suertuda para el trabajo. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que ustedes van a recibir noticias, aparte de lo que ya saben de estas personas que tal vez lo engañó o los engañó en determinado momento, van a recibir noticias peores de esta persona. Pero yo les digo que más bien cuando uno termina con alguien, es mejor dejar las cosas ahí y que ya no te digan nada, que ya no buscar más respuestas. O sea, ¿cómo te digo? Hacer un cierre ya, un cierre amoroso, respetuoso, con mucha sabiduría, con mucha paciencia, con mucho amor, dejar las cosas ahí. Y más bien a estas personas que ya te vienen a decir que sí, que lo vieron, que no lo vieron, que esto hizo, que no. Bueno, sí, decirle, bueno, listo, pero ya, déjame mi vida tranquila, déjame mi vida en paz, porque yo estoy haciendo algo totalmente nuevo. Eres una persona a la cual se le va a presentar la oportunidad de ayudar a mucha gente, ayudar a muchísima gente, y esto te va a traer algo totalmente maravilloso para ti. Va a ser una siembra bonita, bonita, muy, muy especial. Vas a ser una persona que va a tomar como te digo, un curso o un camino de liderazgo, una persona para liderar a otras personas. Y esto te va a ayudar a crecer a ti, no solamente en tu vida social, sino también en tu vida personal, emocional y económica, por supuesto. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen a ti los angelitos el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Bueno, esta carta te dice: en el estudio hallarás la clave. Bueno, tal vez te ha faltado información para ese proyecto que fracasó, te faltó más información. Entonces, antes de lanzar algo, estudia bien lo que estás haciendo. Si no estás seguro, pide información, pero no te quedes con las dudas de aquellas cosas que, bueno, lo que no resultó bien es una enseñanza para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, infórmate más, averigua más acerca de esas cuestiones para que no vayan a haber futuros fracasos. Yo digo que después de un fracaso viene algo totalmente nuevo, algo totalmente bueno. Bueno, esta es la carta del tarot egipcio. Me está diciendo que si hay una persona que está de tu entorno, que está muy enojada contigo, que más bien tomes distancia, porque la reconciliación está un poco demorada con esta persona, está alejada. Déjala que esa persona tome su espacio, tome su tiempo, su lugar, y que reflexione acerca de lo que sí, de lo que no, y después va a haber una reconciliación. No force las cosas porque no podría resultar nada bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, que están solteritos y solteritas. Ahora vamos para las personas que preguntan por su economía. Bueno, al parecer, mi querido amigo y amiga, has debido involucrarte en algún tipo de negocio que no te resultó muy bien, y en cierto sentido no resultó bien porque no era algo muy, o sea, ibas a tener después problemas legales con ese negocio que se te acabó de caer. Entonces, a veces las pérdidas no son tan pérdidas, sino que más bien nos alejan de aquello que nos va a perjudicar en un futuro. Bueno, de todo esto sales bien, de todo esto sales muy, muy bien. No pierdas el interés en tener tu libertad financiera, no lo pierdas. Mira, evalúa aquellos planes y proyectos que tú siempre has querido tener. Bueno, no renuncies a ellos y sigue adelante trabajando. Si algo resultó mal, es porque la verdad en algún momento esto iba a ser más,
prejuicio que beneficio. Este angelito te dice, la serenidad es tu fortaleza. Este es el momento de guardar la calma, de tener la cabeza fría para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿de qué manera fortalecer esa calma? Meditando, orando, rezando como tú quieras o retirándote a algún lugar donde te permita tener paz y tranquilidad para tomar buenas decisiones. Bueno, tú eres una persona fuerte, pero toda persona en algún momento tiene sus debilidades. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy, para ustedes que están preguntando por su economía. Esta es la carta de lo inesperado y está de manera invertida. Ten mucho cuidado porque hay una persona traicionera en tu entorno económico. Ten muchísimo cuidado con este personaje. Tal vez tú ya lo has identificado. Enfréntalo, confróntalo y aléjalo de tu entorno económico, porque pues no se puede tener a personas con las que no se pueda confiar y menos en el entorno económico. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.